En el Ecuador, una mujer es asesinada cada 3 días. Y leyes como la de erradicación de la violencia no detienen esta tragedia. La xenofobia es otro lastre por superar. ¿Qué responsabilidades tiene el Estado? En 5 años han muerto unas 600 mujeres en el Ecuador por el solo hecho de ser mujeres. Es una realidad dolorosa que todavía se mira con absoluta indiferencia. Las políticas públicas y las leyes parecen quedarse cortas, mientras la policía y la justicia muestran sus profundas limitaciones operativas. En el programa de hoy trataremos de saber qué más le hace falta al país para hacer del combate a la violencia contra la mujer un compromiso inquebrantable. De este tema y de los lamentables brotes de xenofobia hablaremos hoy en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social; Cristina Reyes, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano; María Fernanda Pacheco, presidenta de la Unidad Patronato Municipal San José, ciudadana venezolano-ecuatoriana; y Efrén Guerrero, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, especialista en Derechos Humanos. Bienvenidos a Políticamente Correcto. Esta ha sido una semana difícil para los ecuatorianos, porque, como suele suceder, tenía que estallarnos en la cara el grave problema social que significa la violencia contra la mujer para darnos cuenta de las profundas limitaciones del Estado en esta lucha. Los casos de mujeres violadas y asesinadas son escalofriantes. Veamos este primer informe de Claudia Roura. Marta tiene 35 años. Salió a una fiesta con 2 de sus amigos. Horas más tarde estaba desnuda, drogada y con sus partes íntimas desgarradas. Fue violada con saña por 3 hombres que eran sus amigos. Según la Fiscalía, cada día se registran 11 denuncias de violación sexual en contra de mujeres, pese a que muchos casos no se denuncian. Según el INEC, 8 de cada 10 son menores de 14 años. Pero la violencia a la mujer no se detiene. Diana Roca, 31 años, asesinada por su pareja en plena calle en Jaramijó, Manabí. Laura Obando, 38 años. Su esposo la apuñaló frente a sus 4 hijos en Santo Domingo de los Áchilas. Angélica Llano, 32 años, estrangulada. Su cuerpo fue encontrado dentro de un auto en la provincia de Cotopaxi. Silvia Mera, 26 años. Su cuerpo, con evidencia de machetazos en el cuello y brazos, apareció en su casa. Se sabe que su expareja la visitó la noche anterior. Diana Carolina, 22 años. Tenía 4 meses de embarazo. Su pareja la acuchilló en frente de policías y ciudadanos en Ibarra. Rosy Aguirre, 54 años. Fue encontrada dentro de una maleta en su vivienda en el suburbio de Guayaquil. Rosy habría sido estrangulada por su hermana. Otra mujer de 38 años recibió 16 puñaladas por parte de su primo. La mujer permanece hospitalizada. Aún no termina el primer mes del 2019 y 7 mujeres han sido asesinadas. Según el colectivo Alianza Mapeo, en el 2018 fueron 88 femicidios. Entre el 2017 y 2014, cuando se tipificó este delito, fueron 506. Es decir, una mujer muere cada 3 días en un país que no les garantiza seguridad. Bien, esta es otra faceta de la triste realidad que vive el Ecuador. Y en ese sentido, Efrén Guerrero, esta ha sido una semana donde hemos oído excusas, mea culpas, argumentos legales, reproches, protocolos policiales, en fin. Pero más allá de todo esto, estas cifras de violencia de género, ¿qué tipo de país nos pintan? Buenos días. Buenos días y les agradezco que me hayan invitado. Creo que hay una primera situación importante. Existe una situación de violencia estructural, o sea, una violencia sistemática basada en patrones de discriminación, de rechazo y especialmente de invisibilización de ciertas situaciones de violencia. El día de ayer, el subsecretario de Rehabilitación Social puso a la colectividad un dato importante, que
aunque estamos en el cuartil más bajo de homicidios a nivel latinoamericano, nuestra violencia social, dígase violaciones, reyertas, situaciones de violencia vecinal, somos de los más altos de Latinoamérica. El 53% dice María Paula Exactamente. Romo, Entonces, de todos esa los delitos. situación general de violencia tiene una serie de víctimas visibles y desgraciadamente víctimas invisibles. ¿Nos debemos avergonzar como país por este tipo de violencia, doctor? Yo creo que tenemos que pasar a la acción urgente y eso es una situación que debemos dejar de lamentarnos. Creo que es necesario pasar este momento de luto social que hemos vivido la última semana, que creo que es la emocionalmente más difícil que ha tenido el país después de la del terremoto del 2016. Habla del asesinato de los periodistas. Exactamente, probablemente sea uno de los momentos más bajos de nuestro tejido social. Frente a esta situación tenemos que empezar a actuar y creo que empieza por la mejora de nuestros cuerpos de seguridad, la articulación de estos cuerpos de seguridad con Fiscalía para la investigación penal y con la Judicatura para poder judicializar y al mismo tiempo hacer visibles Vamos estos hablando casos. de eso. Pero, ministra Cordero, este es un gobierno y dentro del gobierno está un Estado que donde ni la seguridad, ni la justicia, ni la política social están como a la altura de este drama. ¿Cómo entender? ¿Qué más nos hace falta como país para empezar a controlar ya estos brotes de violencia que se nos van de las manos? Bueno, gracias, como ha dicho Efraín, y luego de tantos años trabajando en estos temas, básicamente violencia contra los niños, niñas y adolescentes, le quiero decir que efectivamente se trata de una violencia estructural, tal como lo planteaste, que implica, digamos, que se refuerza, que se retroalimenta. Es como la pobreza, la violencia se transmite de generación en generación y existen unos patrones culturales que subordinan lo femenino a lo masculino. Es decir, la sociedad primero tiene que aceptar que existen efectivamente esos patrones culturales y que los ambientes en los cuales esos patrones culturales se afianzan y toman, digamos, un peso específico y determinan los roles, los comportamientos, los patrones culturales, son justamente, digamos, la familia esencialmente y también la escuela. La semana pasada que estuvo aquí la ministra de Salud y hablábamos del tema de drogas, hablaba también de la necesidad de que las familias se estructuren para poder hacer frente a este drama. Ahora usted habla del tema intrafamiliar, pero es como que le estamos dando a la familia, a la sociedad, un rol y unas tareas que por otro lado el Estado no está cumpliendo. Es decir, ¿qué está haciendo el Estado para ello? Mire, yo voy a insistir nuevamente en el planteamiento que le acabo de hacer, es decir, todos los estudios, los análisis y las recomendaciones que hacen los organismos internacionales se refieren a la violencia como una violación de derechos humanos y al hecho de que justamente, por ejemplo, los femicidios son crímenes de poder, se relacionan efectivamente con estos patrones que afianzan el valor de lo masculino sobre lo femenino. No se trata en ningún caso de darle a la sociedad una responsabilidad que no tiene, al contrario, es responsabilizarnos todos de la responsabilidad que tenemos. Una ley y hay unas penas fuertes para el femicidio. Sin embargo, eso no le baja el índice. ¿Qué está haciendo el Estado para ello, señora Mire, ministra? hemos trabajado en la temática normativa de la ley de violencia y prevención y violencia contra las mujeres, que tiene 3 elementos fundamentales. Por un lado, atender a las víctimas, bueno, prevenir esencialmente, atender a las víctimas y reparar. Es una ley relativamente nueva, tiene 1 año prácticamente de vigencia y le quiero decir, trabajando normas legales, como en mi caso, en el caso de la niñez y la adolescencia, efectivamente lo que se ve es que el paradigma normativo, es decir, la sociedad no cambia por decreto, la ley es un paradigma, un lugar al que debemos llegar, pero efectivamente las acciones tienen que hacerse, tienen que cambiar, digamos, la estructura de la sociedad, esos patrones culturales tienen que ser efectivamente visibilizados. Uno de los problemas es esta obsesión por el registro, porque justamente es la sociedad, somos las familias, somos las mujeres y muchas veces los propios compañeros de las parejas en donde se producen justamente Ministra, estos crímenes para darle horrendos. paso a María Fernanda Pacheco, 2 cosas nada más. Fue un error haber eliminado el Ministerio de Justicia porque este se encargaba del tema de apoyo en materia de femicidio. Mire, yo tengo ahí una visión específica. Apoyé un tiempo al Ministerio de Justicia y veía que el Ministerio básicamente al encargarse de lo que es personas privadas de libertad y al mismo tiempo de generar estos temas relacionados con los derechos humanos y la protección de las víctimas de violencia, las mujeres y los niños, efectivamente había una absorción, si se quiere, porque desde el punto de vista presupuestario y también técnico y su capacidad de gestión estaban centrados en la protección, en la atención de las personas privadas de libertad. Pasemos de tema. María Fernanda Pacheco, entonces el Estado no está haciendo su tarea. Esa es la gran lección que nos dejan estas estadísticas. Bueno, a mí lo que me preocupa y un poco lo que hemos visto es que no se ha logrado aterrizar en el día a día de los ciudadanos. El marco regulatorio y la ley es importante, como la ministra lo comentaba, estábamos hablando de febrero de 2018 que fue aprobada esta ley. La ley de erradicación de violencia contra la mujer, que además fue una ley bastante discutida, fue aprobada en horas de la noche, pero lamentablemente el ministerio que estaba encargado para que
los gobiernos autónomos descentralizados ejecuten estas políticas fue de alguna manera disuelto y fue convertido en una secretaría. Entonces hay dos problemáticas muy grandes. Justamente antes comentaba con la ministra sobre si el reglamento está ya vigente, está operativo, pero lamentablemente no se conoce ese reglamento por más que ya esté aprobado y aún más grave. ¿Es justificable que un año después no se haya podido avanzar en ese tema? Bueno, definitivamente yo no me considero en condición de criticar, sino más bien de aportar. Yo más bien lo quiero ver desde el punto positivo y que dada esta alerta construyamos, generemos, visibilicemos ese reglamento y sobre todo asignemos recursos directamente desde los gobiernos locales. $658.000 para este año. Bueno, ¿Poco, no mucho? Solo desde el gobierno nacional, pero desde los gobiernos locales tienen que haber presupuestos asignados. Estamos hablando que esta problemática afecta directamente al 60.6% de mujeres ecuatorianas, que son más de 4.200.000 mujeres. Significa que debe ser una política aterrizada en el día a día de los ciudadanos, políticas públicas efectivas desde los gobiernos autónomos descentralizados y con una variable importante, que es que esa ley establece una acción inmediata que lamentablemente no se ha cumplido, que es el registro único de los casos de violencia. Esa herramienta no se cuenta Perfecto. aún. Cristina Reyes, ¿estas acciones son suficientes? ¿Qué más haría falta? Carlos, ha llegado el momento determinante de tomar las riendas de un problema que sin duda ha lacerado a niñas y mujeres en este país. Y ya no podemos caminar por veredas separadas, tenemos que caminar todos juntos, porque este problema está matando a las niñas y a las mujeres en el país. La Asamblea Nacional aprobó una ley en noviembre del año pasado, una ley integral que aborda desde la prevención, la asistencia, la remediación. Pero ¿qué ocurre? Que esta ley obliga a la articulación de 23 instituciones en el Estado, 23 instituciones que deben priorizar la justicia, la salud, la educación y la seguridad de las mujeres en el país. Pero yo me pregunto, ¿qué han hecho en programas, en actividades? Usted mencionaba una cifra que resulta humillante en vista de lo que está ocurriendo en el Ecuador, $660.000. Si la Fiscalía nos indica que diariamente, solamente en temas de violencia sexual, 11 mujeres, entre niñas y mujeres, ponen una denuncia, pues bueno, resulta que es mínimo lo que tocaría solamente para abordar. Estamos legislando mal, pues, asambleísta. Estamos legislando mal, no solo es el gobierno. No estamos legislando, la ley es correcta, ocurre que no se ha articulado. Leyes que no idílicas, ¿no? No es lírico. La ley establece, manda y obliga, pero las autoridades no han cumplido con su deber y ahora llega un momento de una etapa de fiscalización. Comparto que eso es un tema institucionalizado con patrones culturales equivocados en la sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, el presidente dice de que van a incorporar una materia en igualdad, en respeto. Y se opusieron ustedes, ¿no? No nos hemos opuesto, Carlos, esto ya está en la ley que aprobamos, pero no se ha instrumentalizado. Entonces tenemos que trabajar sin duda, sin cuartel, para vencer a la violencia y a ese machismo asqueroso en la educación de nuevos y mejores valores en niños y niñas que se sientan libres de construir sus sueños en un país que no les agreda. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. La violencia contra la mujer desató marchas y reclamos en 11 ciudades del país. Un balance cuando regresemos. Esto es Políticamente Correcto. Más de 20.000 personas marcharon este lunes en Quito en contra del machismo, así como en Guayaquil y otras 9 ciudades, para exigir cambios de fondo en una sociedad donde, según datos oficiales, los crímenes en entornos social y familiar son mayores que la violencia criminal. Bajo la consigna de Vivas nos queremos y abajo el patriarcado, los manifestantes cuestionaron al Estado por su falta de respuesta inmediata y atención en estos casos de violencia. Mayra Tirira, vocera del colectivo Vivas nos queremos, habla del respaldo social a esta lucha. ¿Qué mensaje nos dejan las marchas de esta semana en contra de la violencia de género? Que la violencia contra las mujeres no puede ser tolerada, no puede ser justificada y es deber de la sociedad en general y sobre todo del Estado actuar para erradicar esta violencia contra las mujeres. ¿Ya hay un cambio en la sociedad? Esto ha generado una plataforma que ha permitido como a otras personas en calidad de colectivos o individuales irse sumando a esta lucha que es justa y es válida, ¿no? La violencia contra las mujeres es algo que nos afecta tanto a los hombres como a las mujeres, a la sociedad en general. Y creo que lo que precisamente ha hecho esta marcha ha sido empezar a posicionar el tema en la medida en que lo merece, ¿no? ¿Y en el Estado? Vemos que todavía el Estado ha sido bastante negligente en la prevención y erradicación de la violencia y así como también en el tema de la sanción
en estos casos. O sea, creemos que si bien es cierto, la ley para erradicación y prevención de la violencia en contra de las mujeres es un avance, esta ley, al no tener presupuesto, al carecer de institucionalidad, no nos protege, y es algo que nosotras continuamente nos encontramos demandando. Penas más severas y una justicia más ágil pondrán fin al machismo. En un caso de femicidio, por ejemplo, si es que existe concurrencia de delitos, podría existir una máxima pena de 40 años. Creo que más allá de las penas que muchas veces los asambleístas o distintos colectivos pretenden imponer, que básicamente se traducen en populismo judicial, en populismo legislativo, esto no soluciona la vida de las mujeres. Creo que lo que nosotros exigimos es principalmente un proceso ágil que actúe con debida diligencia, es decir, que se investigue, que se sancione, que se repare, pero sobre todo que no se revictimice a las víctimas, es decir, que se les crea a las mujeres, a las niñas, cuando van a denunciar un caso de violencia, y que esta justicia actúe para ellas. Bien, Cristina Reyes, precisamente Mayra Tirira nos dice que el endurecimiento de penas no es la salida para frenar la violencia doméstica, la violencia de género, pero el Partido Social Cristiano insiste en que esa puede ser una opción. ¿Cómo entender esas dos miradas? No estamos diciendo que es la única opción. El endurecimiento de penas para delitos atroces, en lo que creemos que es una posibilidad, aunque hay que hacer algunas reformas. Incluso constitucionales, ¿no? En la ley, sí, ya hablamos de cadena perpetua, allí habría que hacer una reforma constitucional. No es un factor determinante para disuadir a un agresor, a agredir a su víctima, a violar a una persona. Pero hay que tomar otras medidas, sin duda. Aquí hemos hablado de que son líneas transversales que tienen que trabajarse. Hay un sistema nacional de protección que creó esta ley y nos damos cuenta que tenemos que hacerle frente y seguimiento, porque yo me pregunto si todos los entes rectores a los que tienen la obligación de prevenir, de erradicar, de dar asistencia y remediar a las víctimas, han hecho algo al respecto. ¿Cuál es el presupuesto que los ministerios han asignado para una de esas tareas? Yo me recuerdo que a mediados del 2018, cuando saltó en la opinión pública el tema de crear mallas curriculares para nuevas masculinidades, ese era el tema polémico, encendió a muchos sectores de la sociedad que hicieron marchas porque decían que el Estado se quería meter en una educación de los jóvenes, de los niños, y eso, con la idea de con mis hijos no te metas, eso puso a retroceder al gobierno, y ahí sí se trataba de evitar o de educar a los chicos para que no cometan o no repliquen estas prácticas machistas, asambleísta. Y mi posición, Carlos, usted no la conoce, mi posición fue de oponerme que a lo mejor el gobierno no utilizó correctamente unos términos más entendibles, más coloquiales, pero yo comprendí el concepto que el gobierno quería. ¿Y el Partido Social Cristiano comprendió eso? Y es más, esto está establecido en la ley, en las mallas curriculares, establecer una dinámica de políticas de educación. El machismo no solamente es matar o agredir, es esos valores culturales de asignar roles a los niños y otros roles a las niñas. El machismo es esto de no enfocarnos en la ternura, en el amor, en la libertad, en los proyectos y sueños de niños y niñas. Allí hubo, creo que, una incomprensión. Yo no avalaba de ninguna manera esa incomprensión. ¿A tal nivel de que se opusieron? Una posición más bien política. A ver, eran términos que no se comprendían para un sector y que creo que de una manera exagerada salieron a las calles. Bien, okay. Sin embargo, el concepto está claro. Hay que educar en igualdad, hay que educar en responsabilidad, hay que educar en respeto entre hombres y mujeres en este país. Y eso tenemos que hacerlo inmediatamente. Me parece muy bien. María Fernanda Pacheco, ¿cuáles son esas patas de la educación para erradicar la violencia contra la mujer? Bueno, que nada, primero coincido totalmente con su punto de vista, Carlos, porque lamentablemente el 66% de los casos de femicidio ocurren por la pareja o por sus entornos de confianza y el 7% por sus padres o padrastros. Por eso nosotros hemos visto una estrategia integral desde Quito, y a eso mi comentario anterior de la importancia de los gobiernos locales para ejecutar políticas públicas efectivas, porque el marco regulatorio está a 12.000 pies de altura. Los ciudadanos no cambian su día a día, sino implementamos políticas públicas efectivas. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, desde el Patronato San José, hemos no solo capacitado a jóvenes en colegios municipales con mecanismos ya probados por ONU Mujeres, sino también hemos implementado nuestra estrategia integral. ¿Y funcionan esas capacitaciones?
Bueno, definitivamente hemos visto un cambio porque inclusive la hemos hecho en 6.000 funcionarios municipales y 5.500 obreros trabajadores de Metro. Nuestros frentes de obra de la empresa Metro de Quito son frentes de obra libres de acoso. Por eso la estrategia integral Bájale al acoso lo que busca es eso, visibilizar. Pero siguen muriendo las mujeres una cada 3 días. Bueno, pero ya se está implementando una estrategia y eso es muy importante. Nunca tendremos policías suficientes, un sistema judicial suficiente si no involucramos Hablando de policías, María Fernanda, me parece a mí que el gran problema no es lo que decía el gobierno, ¿no? Que se sienten desmotivados, que por un lado les criminalizan a los policías si usan su arma. Yo creo que ese no va el problema por ahí. Me parece que ellos no están preparados para enfrentar la violencia de género, la violencia bueno, hay mucha revictimización todavía. Se necesita fuertemente trabajar en la justicia y en las fuerzas en la policía y en todas las fuerzas de defensa para garantizar que no haya revictimización. Pero además hay un gran problema, que es que necesitamos desnaturalizar la violencia. Muchos de estos comportamientos están naturalizados y normalizados por la sociedad. Cuando me refería a que nunca van a haber suficientes policías, es que si la ciudadanía, si el ciudadano usuario del transporte público, del espacio público, no deja de criminalizar estos comportamientos machistas y discriminatorios, lamentablemente la sociedad no va a cambiar. Bien. ¿Cuál es la importancia, Efraín Guerrero, de marchas como la del día lunes en Quito y en otras ciudades del país? Parecería que es a veces un duelo quijotesco de un grupo de mujeres, de la lucha feminista, pero que quizás no cala todavía en la sociedad. Creo que el primer argumento es sacarnos de la cabeza que es una lucha solo de las mujeres. Si seguimos con ese argumento, la sociedad va a fracasar de pe a pa. ¿Y seguimos con ese argumento o ya no? Yo pienso que lo que pasó este fin de semana y la cantidad de hombres, hijos, padres que salieron a las marchas demuestra que existe por fin, por lo menos una chispa social de que tenemos que generar acuerdos de Estado. Eso es el primer argumento que quisiera poner. La desconexión que existe entre el Estado central, los GATS y la Asamblea en la construcción de políticas públicas combinadas demuestra claramente que es necesario tener espacios de Estado. ¿Por qué me refiero a esto? Primer elemento. La existencia de un sistema nacional tiene que estar aparejado con presupuestos que tienen que estar reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo, que como plantea el 280 de la Constitución es obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. A ese punto, las competencias concurrentes y complementarias que están establecidos en el 260 y siguientes de la Constitución no establecen las políticas de derechos humanos y género como transversales. Y eso hay que trabajar. Y eso hay que trabajar. Hay una cosa más antes de terminar. Creo que es imprescindible también la articulación de los cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen tanto Policía Nacional y ¿Estamos la preparados policía... para enfrentar esa violencia, la que decía la asambleísta Reyes, que la mayoría de esa violencia familiar? ¿Estamos preparados como policía, por ejemplo, para neutralizar a un violador, a un acosador, como el caso de Ibarra? Esa fue la pregunta más grave que se lanzó vía redes sociales el fin de semana. ¿Y usted qué cree? Yo creo que, a ver, vamos a poner una serie de elementos claros. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen la posibilidad establecida constitucionalmente por el 163 y por sus reglamentos de operación de poder utilizar el uso de la fuerza cuando sea necesario. Es una cosa que hay que tener súper clara, porque sí salen una serie de bulos y noticias falsas por internet. Pero ella llamó al ECO 911, pidió ayuda, no llegó esa ayuda a tiempo. Vimos como si estuviéramos rodando una película, toda la masacre que le hicieron. A lo mejor la ambulancia ni siquiera llegó a tiempo, ella murió. Entonces yo digo, no estamos preparados para neutralizar a un psicópata y a un violador. A eso voy. La policía tiene el derecho a utilizar la fuerza letal. Ahora la pregunta es, ¿cómo y cuándo? Y eso implica un mecanismo de entrenamiento. Y eso no hay. Creo que la Policía Nacional tiene que hacer una reflexión profunda, y esa la hizo las cabezas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la rueda de prensa que dieron el domingo en la mañana en Ibarra. La idea de que es necesaria una reflexión interna en la Policía Nacional respecto a sus mecanismos de entrenamiento, especialmente de sus policías de línea, de los policías de las unidades de policía comunitaria, que son quienes están llamados, por su ser policía de cercanía, a la defensa en casos de violencia. Antes de irme con la ministra, creo que usted quería decirme algo, Cristina. Es decir, a los policías metropolitanos, municipales, se les debería dar otro tipo de consignas en materia de seguridad. Claro que sí, una capacitación con un enfoque de género, del drama social que se está viviendo. Pero ocurre que en este caso quedó evidenciado ante el país, si el deber principal de un Estado es brindarnos seguridad a los ecuatorianos y no se diga con un grave problema social como lo es la violencia a las mujeres, ¿por qué no actuó la policía si contaba con todo el sustento legal para el uso de la fuerza y no lo hizo? ¿No estaban preparados? La propia ministra del Interior reconoció que se cometió un error. Se cometió algunos errores, ¿no, ministra Cordero?
Bueno, sí, la ministra del Interior, justamente la señora María Paula Romo, fue a la Asamblea y explicó que efectivamente se presentó este error y evidentemente no hay que admitir que hay mucho que hacer en los términos de capacitación y respuesta de la policía. Yo quería volver un poco al tema anterior con algunas cifras. El problema es buena parte, ¿no? Hay que decir, ¿no? El 33% de los niños en realidad son víctimas de violencia en la escuela, en la familia. El 42% recibe todavía golpes, especialmente cuando tienen de 5 a 11 años. Que el 40% de las familias en este Ecuador maltratan a los niños es grave. Lo grave de esto es que el 62% de los niños, cuando se les ha preguntado cuál es su reacción respecto a la violencia que se produce en los entornos de la familia, dicen que los padres tienen derecho a castigarles, que si además cometieron una falta, estos patrones de crianza que utilizan como forma de disciplinamiento la violencia física, la violencia psicológica y sobre todo el silencio respecto a las formas tan tremendas de abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos ya, y creo que el Ecuador no se va a cansar de repetir, tiene que quedar en la conciencia pública de los ecuatorianos, que el 80%, ¿no es cierto?, de los perpetradores que dañan sexualmente a los niños son justamente del entorno de la familia o tienen algún nivel de autoridad o de confianza. Por eso justamente el grave problema es que efectivamente la violencia, este tipo de violencia no se registra, no se visibiliza. Esta marcha que sucedió hace pocos días atrás, lo que hace es justamente llamar la atención del país sobre la necesidad de la denuncia. Hay una denuncia, hay una marcha, hay unas cifras, hay unos compromisos, pero ¿cuándo va a cambiar la realidad, ministra? Mire, yo creo que el mensaje final es que efectivamente esa es una enorme corresponsabilidad pública y también de la sociedad entera, que hay mucho que hacer en el cambio cultural en las familias, que estos estereotipos no se deben seguir reforzando ni desde los medios de comunicación ni tampoco de la escuela. La escuela es un entorno tremendamente violento como es la familia. Yo recuerdo que discutí con el ministro Falconi el tema, por ejemplo, de abuso sexual en el sistema educativo, cuando estaban dialogando alrededor del caso de Ampetra. Y justamente lo que yo analizaba es que no, el entorno de la escuela es un entorno efectivamente violento, tanto como lo es la familia. Y la respuesta institucional todavía tiene que ser mucho más consciente. Yo digamos, concuerdo en que hay deficiencias, todavía hay mucho que hacer, pero esencialmente yo entiendo este problema como un problema de una enorme raigambre de cambio de patrones culturales. Vamos a un nuevo corte comercial. Sigue el debate en Políticamente Correcto. Después del corte hablaremos de los conatos de xenofobia que desató el femicidio de Diana Carolina, ocurrido en Ibarra. No se desconecte de Políticamente Correcto. Y de la indignación por el femicidio ocurrido el sábado de la semana pasada en Ibarra, a vista y paciencia de la policía, pasamos a otro drama lacerante y reprochable, los brotes de xenofobia contra ciudadanos venezolanos. Claudia, ¿qué ocurre en esa ciudad? Visualicemos la provincia de Imbabura de cara al dramático flujo migratorio venezolano. Según datos del Ministerio del Interior, en el 2018 ingresaron al Ecuador 954.217 venezolanos. El 83% de esa oleada migratoria entró por el puente de Rumichaca, entre Carchi y la frontera con Colombia. Estos casi 800.000 venezolanos que han hecho de Ecuador un país de tránsito necesariamente cruzaron por Imbabura. Ha sido un flujo migratorio intenso de personas empobrecidas, sin documentación en regla que buscan trabajar de cualquier manera. Carlos. ¿Cuántos venezolanos hay en Ibarra? Según cifras del gobierno, hay 4.800 personas establecidas en una ciudad de 214.522 habitantes. Esa migración representa al 2%, un número pequeño si se toma en cuenta que durante el 2018 se quedaron en el país 154.000 venezolanos, que se suman a los 92.000 que se habrían radicado entre el 2015 y 2017. ¿Y el flujo migratorio de venezolanos por Imbabura generó problemas de inseguridad? No necesariamente, Carlos, pues el número de homicidios en Imbabura, 17 registrados el año pasado, y de asaltos, 392 durante el mismo periodo, son similares al de provincias con poblaciones parecidas como Tungurahua, Cotopaxi, Loja o Santa Elena. Es por ello que la forma en la que el presidente Lenín Moreno reaccionó ante el femicidio cometido por un migrante venezolano en contra de Diana, asegurando que conformará brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en calles,
en lugares de trabajo y en la frontera, para no sacrificar la seguridad de nadie, abonó el ambiente de rechazo y violencia en esta ciudad. Carlos. Bien, gracias, Claudia. Ministra Cordero, me da a mí la sensación de que, sin justificar por nada la actitud que tomó el pueblo, varios sectores de Ibarra, no todo el pueblo, sino varios sectores, sin justificar ello, me parece a mí que el gran problema es que el gobierno descuidó Ibarra e Imbabura frente a esa crisis humanitaria. Es decir, no se prendieron las alertas de que había que asistir a la ciudad. En primer lugar, quiero decirle que en el caso del MIES, ya específicamente, efectivamente hemos trabajado en la atención de las personas que se han encontrado en movilidad humana, básicamente en los 3 puntos de frontera, arriba digamos en la zona de Tulcán, abajo también en Huaquillas y de hecho también a través de Sucumbíos. Nuestra tarea básicamente ha sido dar una primera respuesta de emergencia y básicamente soy el único ministerio que conjuntamente con la Cancillería declaró la emergencia. Lo que yo digo es que si pasa durante todo un año 1 millón de personas por Imbabura, puede generarse esas preocupaciones, esas percepciones que derivaron en una crisis como la del fin de semana. Sin duda, lo que le quiero decir es que efectivamente el flujo migratorio ha variado, ¿no? De hecho, sucede algo dentro del hermano país de Venezuela y se produce inmediatamente una respuesta de una oleada y de gente que sale del país. Entonces, básicamente en el caso del MIES, como le estoy diciendo, lo que hemos trabajado es la respuesta inmediata humanitaria a la crisis. Básicamente con los niños, las niñas, los adolescentes, hemos procurado, por ejemplo, la reunificación familiar. Hasta el día de ayer tuvimos un caso abajo en Huaquillas, que los niños no sean retornados, que los niños se reunifiquen, que las familias estén completas, si es que hay un menor no acompañado, acogernos a los estándares de derechos humanos y buscar inmediatamente su lugar en la familia. ¿No? Pero quiero insistir brevemente. O sea, yo no dije respecto al punto anterior, pero sí quería decir que hay que trabajar la pregunta 4 para que los delitos sexuales contra los niños y adolescentes no prescriban. Pero volviendo al tema nuevamente, el país yo creo que ha tenido una respuesta amplia, generosa, como debe ser respecto al acogimiento de los ciudadanos venezolanos y también una respuesta de, digamos, de hacer que la migración sea segura. ¿Se equivocó el presidente con su declaración del fin de semana frente a la xenofobia o frente a cómo enfrentar el tema de este chico venezolano, de este delincuente venezolano que mató a Diana? El señor presidente ha insistido una y otra vez más que el femicidio, en este caso, en el caso de Ibarra, no tiene una razón de nacionalidad, es decir, ha insistido también que la respuesta sea una respuesta unida, conjunta, a efectos de atender el problema, ¿no? María Fernanda Pacheco, ¿el presidente tuvo una declaración inoportuna ese día frente al caso en Imbabura? Bueno, yo creo que como todo en el sector público, a veces comunicados no transmiten lo que en esencia se quería hacer. Ese comunicado del pasado domingo fue profundamente xenofóbico y lamentable. Yo creo que son condiciones que no se deben repetir. Han habido pronunciamientos posteriores como el del vicepresidente y un segundo comunicado que de alguna manera ha ido aclarando, tanto como ecuatoriana como venezolana, que soy las 2 nacionalidades que tengo. Para mí fue una postura muy conflictiva, ya que es un gobierno que durante años se ha presentado validando igualdades y posturas sociales. Y otra pregunta también que tengo de manera general es cómo un acuerdo ministerial o una definición desde la presidencia puede modificar una ley aprobada por la Asamblea, o sea, desde el punto de vista operativo, ¿cómo se va a volver eso realidad? Porque lamentablemente... ¿Se refiere a lo de la violencia de género? Me refiero a la xenofobia, a la generación o el pedido de antecedentes penales para entrar a territorio ecuatoriano por parte de ciudadanos venezolanos. Pero María Fernanda, ¿por qué entonces la ciudad de Ibarra, muchos sectores de la ciudad de Ibarra han generado rechazo frente a la presencia de migrantes venezolanos? ¿Qué es lo que no se comprende? Bueno, yo creo que primero, esto es una premisa para mí, toda migración y además en las dimensiones en que fue la migración venezolana requiere de control. Nadie ha negado eso. El problema es cuando ese control existe con una nacionalidad de 194 países en el mundo. Pero es que la cantidad de venezolanos que han entrado supera, yo le digo por las estadísticas, 4, 5, 10 veces a los colombianos, por ejemplo, que han llegado este año. Pero entonces se tiene que tomar una postura clara frente a la ley de migración y de movilidad humana, porque definitivamente hay una disyuntiva entre cuál ha sido la política del país, cuál ha sido el proceso de selección. Creo fielmente que el filtrar migración, el generar de alguna manera un control es importante, pero también sepan que del otro lado es imposible para los venezolanos conseguir antecedentes penales. Se lo pongo de la manera más sencilla. Mi mamá venía a visitar a sus nietos en un mes y no sabemos si va a poder venir a visitar a sus nietos debido a que no tiene acceso a antecedentes penales. Perfecto. Cristina Reyes, de todas maneras han sido muy laxos los controles migratorios, ¿o hasta qué punto se le fue de las manos al gobierno el manejo
de la crisis venezolana? Primero decir que el abordaje que ha hecho la ministra en el tema de violencia es el correcto, un abordaje de combatir la violencia enfatizándonos en tema de educación, seguridad. Cordero. Sí, pero el que hizo el presidente y sus asesores incorrecto, con tintes xenofóbicos. No se puede echarle la culpa a una ciudadanía, en este caso a los venezolanos, que están viviendo un drama de un gobierno criminal, cuando las cifras indican que es nuestro propio país, el que ha hecho que 2.000 niñas cada año den a luz producto de una violación, 600 mujeres asesinadas en el año 2018. Aquí se ha abordado de una manera negativa y se ha desenfocado un gran problema social que está institucionalizado en el Ecuador. La Constitución del Ecuador garantiza la migración. Somos un país de migrantes. Garantiza la libre movilidad de todos los ciudadanos. Hay un capítulo especial de la unidad latinoamericana. ¿Afectaría eso? Y que no se puede discriminar por origen, por etnia, ni por nacionalidad, menos por pasado judicial. Otra cosa es lo que indica... ¿Es un factor discriminante el pasado judicial exigirles? Es discriminar. Sí, para el libre ingreso a un país, sí, así lo indica nuestra Constitución. Y mucho más en las condiciones en las que vive el pueblo venezolano. La ley de movilidad humana sí establece que si un venezolano o cualquier ciudadano latinoamericano del mundo quiere establecer su residencia temporal o definitiva en el país, dentro de los controles migratorios, allí sí tendría que presentar un pasado judicial, pero no pedirle a gente que están, muchas de ellas viniendo de una guerra, que esperemos, Dios lo permita, pronto se acabe con los últimos acontecimientos, exigirles un pasado judicial para poder ingresar al país. Eso no es posible. Yo creo que hay varios errores en este proceso. Primer error es la relación causal falsa que genera el presidente en este comunicado, porque una situación de violencia de género se vuelve un tema de la nacionalidad de la persona, la creación de brigadas. Eso genera un problema de comunicación institucional. Y esa sensación generalizada afecta la manera en cómo después reacciona todo el aparato público. ¿Usted cree que la ciudad de Ibarra reaccionó por el comunicado del presidente? No, yo pienso que no. Yo pienso que no, por supuesto que no. Pero yo creo que el día después, el momento en que el vicepresidente establece la medida de el pasado judicial, en primer lugar no tiene en cuenta, hay una sentencia de la Corte Constitucional que establece como inconstitucional el requerimiento para ciudadanos colombianos. ¿Por qué generamos este doble estándar en este proceso? Segunda situación, yo creo que se desconoce la imposibilidad que tienen los ciudadanos venezolanos, 1, de conseguir un pasado judicial, 2, de apostillarlo. La apostilla es uno de los documentos más imposibles de conseguir. Y de unas penurias humanitarias terribles. Bien, me voy a un corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Siga este debate en vivo en la cuenta oficial de Coavisa en Facebook. También estamos en las redes sociales, Twitter e Instagram. Regresamos con el debate. Bien, y seguimos evaluando las decisiones migratorias que ha tomado el presidente Lenín Moreno en las últimas horas con respecto a la migración venezolana. Efraín Guerrero. Estaba en el espacio anterior explicando la idea de que primero es imposible conseguir el pasado judicial y por otro lado ya anteriormente habíamos tenido problemas respecto a la entrada de pasaporte. De hecho hay una medida cautelar que se ganó por parte de la Defensoría del Pueblo en la cual se expresaba que es imposible conseguir un pasaporte. Ahora, tengamos en cuenta otro factor. ¿Qué pasa si la población venezolana solicita refugio? La Ley Orgánica de Movilidad Humana en el artículo 99 establece consecuentemente a la Convención de Ginebra y a la Declaración de Cartagena que no se puede solicitar. Ahora, entonces, ¿cómo tiene que prepararse un país como el Ecuador frente a un tema humanitario de esa magnitud? Porque esa también es la realidad. Asumirlo como lo que es, una crisis humanitaria abierta. Según cifras de ACNUR, se ha multiplicado de 120.000 movimientos migratorios en el año 2012 a casi 5.200.000 movimientos migratorios solo en la frontera del norte de Colombia. ¿Y asumir eso qué significa? Implica prepararnos para acoger a personas, ayudarles a su proceso de paso. Ojo que en el caso ecuatoriano los saldos migratorios venezolanos son positivos. Pero Imbabura es la primera ciudad, la primera provincia a la que visitan, entonces ahí se nota que puede haber una crisis, ¿no es cierto? Exactamente. Se quedan, pernoctan, tratan de rebuscarse la vida. Volvamos a lo que hablábamos en el primer segmento, es la necesidad de establecer pactos de Estado y alcances entre todos los actores involucrados en el proceso. Educar a la población. No solo educar, para hacer política pública se necesita presupuesto y hay que tener en cuenta que para hacer política
migratorias se necesitan presupuestos altos. Implica transporte, implica acogida, implica educación de los niños, implica protección a las mujeres que, como hemos visto, pueden ser víctimas de violencia de género, implica protección a los adultos mayores o a las personas con enfermedades catastróficas. Hay que pensar, tal como lo hicimos en los años 2000, en la acogida que el Estado ecuatoriano tuvo con la población colombiana. Pero no tiene esa capacidad, esa presencia que ha tenido esta vez la venezolana, porque huyen en grandes oleadas. Obviamente, Ya, pero esa es la situación perfecto. que tenemos. Se Sí, queda el María 20% en el Sí, en el pero país. pasan por Ibarra todo el millón de venezolanos. Y ahí un ayudan. poco yo complementaría justamente con lo que decían. Yo creo que algo fundamental es no politizar el tema, llevar a un denominador común todas las posturas. Y esto es constante tanto para el tema de igualdad de género como para el tema de migración. Pueden haber posturas diferenciadas, en algunos casos diametralmente opuestas, pero tenemos como gobiernos locales, como gobiernos nacionales, como ciudadanos, llevar un denominador común. ¿Cuáles son las posturas mínimas que estamos dispuestos a ceder y cuáles son los patrones mínimos que estamos dispuestos a ejecutar? Esta problemática es un tema de Latinoamérica en general y lamentablemente también es consecuencia de muchos países que apoyaron a la continuidad del gobierno de Chávez y del gobierno durante de Maduro. 10 años apoyamos el chavismo y ahora queremos tratar de virar la cara frente a un drama social. No creo que pueda haber una correlación de culpa, no lo diría así, pero definitivamente creo que Latinoamérica fijó una postura frente a un gobierno María Fernanda, chavista. y el cambio que se está dando en estos días, en estas horas cruciales en Venezuela, ¿a dónde nos apuntan? ¿Cuál es su percepción frente a lo que está pasando en Venezuela, brevemente? Bueno, yo creo que en Venezuela ha ocurrido algo maravilloso, que es que por primera vez se unió la presión internacional con la presión en las calles. Durante mucho tiempo tuvimos presión en calle, estamos hablando de 20 años, esto no es solo la época de Maduro, esto fue desde el 2002 cuando se logró cambiar, logró cambiar por 2 días, 3 días a Chávez, pero también había presión local, pero la presión internacional no existía, no nos apoyaban las entidades internacionales. Había otro panorama político. Después hay presión social en el tiempo y se logra comenzar a concientizar la política internacional. También hay cambios en los gobiernos internacionales, en los gobiernos vecinos, lo que hace evidentemente una nueva postura, porque eran gobiernos mucho más democráticos, con una postura bastante de alternabilidad en la democracia, por lo tanto exigía que Maduro, que el chavismo cambiara. ¿Guaidó va a poder ser presidente de Venezuela? Bueno, el día de hoy Guaidó ya es presidente encargado de Venezuela, formalmente, además reconocido Según la oposición, por varios, y varios presidentes. La Asamblea Nacional es nuestra máxima instancia como en todos los países, así que definitivamente yo considero que Guaidó hoy es presidente encargado de Venezuela. Cristina Reyes, si Maduro cae, ¿los venezolanos podrán regresar a su país? ¿Es así de simple la idea o tenemos que acostumbrarnos a seguir entendiendo esa crisis humanitaria? Bueno, creo que todos los que migran por un sueño mejor algún día sueñan con regresar a su patria. Lo han dicho nuestros propios ecuatorianos que van a Europa, que van a los Estados Unidos, sueñan con volver a su país, pero a un país que les dé oportunidades, a un país de paz, a un país donde haya democracia. Y Venezuela hace años rompió el hilo democrático institucional por una banda de delincuentes que se tomó el poder, que asaltó con las armas, porque Maduro se ha sostenido por las armas, por un ejército que ha arremetido contra su pueblo. Hoy el bravo pueblo de Venezuela ha decidido dejar el miedo. No va a ser fácil. Claro que no va a ser fácil, Carlos, y es por eso que la comunidad internacional, y me alegro que en este caso, luego de todos los desaciertos y políticas equivocadas que ha cometido el gobierno del presidente Moreno respecto a la crisis humanitaria en Venezuela, hoy haya decidido darle su apoyo, su respaldo al presidente interino, legítimo, acorde a la Constitución venezolana, que es Juan Guaidó, acorde a la comunidad internacional. A Maduro. Y es lo que nos tememos, que haya un nuevo baño de sangre en Venezuela, pero no hay que dejarlos solos. Los correístas durante años le dieron la espalda al sufrimiento de un pueblo que ha sido asesinado, que ha sido hambreado, que ha sido perseguido por el chavismo y sus secuaces. Y es momento que el Ecuador se ponga en el lado correcto, brinde todo el respaldo desde la comunidad internacional y que también apoyemos a un canal humanitario en este proceso de transición que pasará Ministra Venezuela. Cordero, ¿Moreno rompe definitivamente con la izquierda latinoamericana con la decisión que tomó estos días de no reconocer a Maduro como presidente? Mire, yo creo que son decisiones
soberanas que tome el Ejecutivo. En realidad mi ámbito no es la política exterior en general, pero lo que le quería decir respecto al tema de la migración venezolana, que es un flujo evidentemente inusitado, que el país ha tenido que responder también de forma inusitada. Yo creo que el siguiente paso es el registro. El señor presidente así lo dijo. Es necesario registrar, porque esa es la manera más ¿Eso no consistente. es discriminar? No, al contrario, es saber justamente cuántas personas están acá, cuáles son sus necesidades, porque de hecho, fíjese, en las áreas de salud, de inclusión social, etcétera, en las áreas de educación, hay muchos niños y niñas venezolanos. Yo el otro día estaba en la ciudad de Cuenca y vi unos cuantos niños integrados a los centros de desarrollo infantil. De hecho, eso tampoco ha afectado ni ha producido un descalabro presupuestario. Que estallen las cosas para reaccionar, ministra. Esa es la sensación que tenemos, que haya un asesinato de una mujer. No, le voy a decir, o sea, no, yo no creo que es así. Yo creo que agradecer mucho al movimiento de mujeres, por supuesto, agradecer mucho al movimiento de niños, niñas y adolescentes, también la postura de la Asamblea al aprobar la ley. De hecho, todo eso es un camino pedagógico para entender los cambios que tenemos que hacer como sociedad. A mí no me parece, yo tengo una perspectiva. Mire, en los últimos 10 años sí tuvimos un problema de silencio respecto a la violencia contra las mujeres y los niños. Y yo sí creo que eso sí nos marcó un retraso importantísimo y en algunos casos también el desmantelamiento de los mecanismos que existían. Por ejemplo, la justicia especializada para la niñez y adolescencia, por ejemplo, el hecho de tener juzgados específicos, fiscalías especializadas. Perdimos 10 años importantísimos para que se efectivicen una serie de cambios normativos en el caso de la niñez y la adolescencia. Tan es así que una de las respuestas fundamentales de los ecuatorianos a la pregunta 4 fue que estos delitos que ya son considerados de lesa humanidad contra la niñez y la adolescencia no prescriban. Es decir, hubo una reacción muy fuerte de la sociedad en la consulta popular. Entonces, a mí me parece que esta pérdida de 10 años sí marcó un paréntesis importante que seguramente también se manifiesta en otros aspectos de los objetivos públicos nacionales de interés. Me voy a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Cristina Reyes, ¿qué medidas políticamente correctas le faltan al Estado para combatir el machismo y la xenofobia? Primero decir, la nacionalidad no mata, mata el machismo, el agresor, el violento. Y para erradicar eso en el país hay que invertir en educación. Una ley sin financiamiento es una mera declaración de buenas intenciones. Además, no solo el machismo es violar o matar, también lo es los estigmas, los roles, señalar la moral sexual de las mujeres, no permitir que niños y niñas crezcan en un ambiente de paz, de seguridad, y para eso tenemos que trabajar muy fuertes, por hogares seguros, por calles seguras, por un Ecuador con más empatía, con más solidaridad, por un pacto social. Efrén Guerrero. Es complicado tener que decir que lo políticamente correcto es que el Estado, los GATS y la Asamblea cumplan los derechos humanos. Eso me parece extraño en el siglo XXI, pero ya que estamos en una situación límite, el Estado y los actores involucrados deben tener tolerancia cero contra la violencia de género y la xenofobia, generar políticas públicas articuladas con presupuestos reales para poder ejecutar esto y estar preparados para situaciones límite como la que hemos tenido esta última semana. Ministra Berenice Cordero, ¿qué es lo políticamente correcto? Creo que fundamentalmente retomar la idea de que se requieren profundos cambios en los patrones culturales, en estos estereotipos que justamente desvalorizan lo femenino y que pueden llevar a estas conductas extremas como el femicidio. También está claro que requerimos efectivamente una institucionalidad alerta, capaz de responder con significancia a estos mecanismos, pero de hecho se requiere efectivamente un gran acuerdo nacional y priorizar como un objetivo nacional la lucha contra la violencia a las niñas, a las mujeres, a las adolescentes. Es decir, es necesario visibilizar. Creo que justamente este programa lo que ayuda es a recordarnos una vez más como sociedad que debemos a las mujeres, a las niñas, y no es solamente el aparato público. El aparato público tiene responsabilidades que cumplir, pero también nosotros, como al nivel privado, tenemos que hacer cambios fundamentales en nuestras familias. María Fernanda Pacheco. La política de género no es solo un principio de derecho humano, es un principio fundamental y necesario para desarrollar las ciudades y los países. Se establece que puede representar hasta un 14% de incremento en el Producto Interno Bruto. Y ahí, en parte, va nuestro mensaje. Debemos luchar porque la diversidad sea uno de nuestros motores de desarrollo y que nunca permitamos una situación de discriminación, sea por donde provengan, donde hayan nacido, por el género, por edad o por cualquier otra condición. Como país, como Ecuador, la única manera de avanzar es generar igualdad de condiciones y fomentar el desarrollo de todos por igual.
Las marchas de esta semana en contra del femicidio, las violaciones y el desprecio a las comunidades que migran al Ecuador me generan esperanza. Porque la sociedad poco a poco se da cuenta de que estos comportamientos solo se podrán superar si crecemos como seres humanos. No podemos exigir al Estado cambios radicales en su comportamiento porque en realidad este es un espejo de lo que somos y de lo que hacemos. Ojalá y todas estas historias atroces nos hagan reflexionar y superar el machismo y la conducta violenta que empieza por casa. Porque por esta lucha nadie se cansa. Hasta el próximo programa. Así concluimos este importante debate, con el fin de que aspiremos a una mejor sociedad, libre de violencia de género. La lucha es de todos, ni una menos. Nos vemos el siguiente domingo.